Pensabas que todo era un sueño, pero no era así. En otras noticias, desde el condado Madison, Kathleen Turner desapareció 3 días atrás y aún no ha sido encontrada. Su padre, Dale Turner, es sospechoso de su homicidio y actualmente está detenido. La policía no ha ofrecido una declaración oficial. Justo como lo esperaba, nada ha cambiado, el mismo basurero, pensó Kathleen mientras se acercaba a la casa de su infancia. Desde el exterior, la casa se veía en muy buen estado, pero el césped descuidado hizo evidente que su padre estaba teniendo problemas para mantenerla por sus propios medios. Era una lástima que visitara su casa bajo estas circunstancias. Recientemente, Kathleen apenas sobrevivió a un accidente cuando el automóvil que conducía patinó sobre el asfalto y ella salió disparada hacia el canal contrario. Ya casi había recobrado la memoria por completo, pero sus piernas aún parecían un par de trozos de madera inertes. Sentía que iba a estar condenada de por vida a una silla de ruedas. Tendrás que permanecer dentro de la casa hasta que pueda construir algunas rampas, dijo su padre mientras esquivaba su mirada con algo de culpa. Ella se encogió de hombros. De todas maneras, no planeaba salir de casa. Cuando su padre se fue, Kathleen echó un vistazo alrededor de su antigua habitación. Sorpresivamente, todo estaba como ella lo había dejado. Recordar su infancia siempre dejaba a Kathleen con una leve sensación de ansiedad. Su mirada cayó sobre una inmensa casa de muñecas. El paso del tiempo había arrugado y oscurecido el plástico con que estaba hecha, y la pequeña puerta estaba clausurada con cinta de embalar. No recuerdo la razón, pero nunca me gustó esa casita. Luego del accidente, perdió la memoria por completo. Desde entonces, ha estado intentando rearmar su vida juntando fragmentos de recuerdos como un rompecabezas. Por ejemplo, aún no podía recordar por qué su habitación era la única de toda la casa, reforzada con rejas y con candados. El día transcurrió muy rápido. Kathleen estaba acostada en su cama, incapaz de conciliar el sueño, y mirando el techo todo el rato. La oscuridad crecía en su pecho. Podía sentir como si la habitación se encogiera. De repente, un destello llamó su atención. Encontrar la fuente de la intensa luz no fue difícil. Provenía de una de las ventanas de la casita de muñecas. Kathleen sintió un escalofrío cuando volteó a mirar a la casa de muñecas, pero su curiosidad fue más fuerte. Se sentó inmediatamente e intentó alcanzar su silla de ruedas, pero de repente la silla de ruedas se alejó de ella con una velocidad inesperada y se deslizó hacia el centro de la habitación. Kathleen recogió su mano rápidamente y sintió como todo su cuerpo se erizó. ¡Diablos! ¡Es solo una ventisca! Ese pensamiento la tranquilizó un poco y se recostó de nuevo en la cama, pero podía ver claramente que las cortinas estaban quietas. Ninguna ventisca las atravesaba. Al día siguiente, su padre le preguntó contrariado: ¿Te pasa algo, Kat? ¿Tuviste una mala noche? Kathleen sacudió la cabeza y le preguntó por qué había instalado una luz dentro de la casa de muñecas. Su padre, confundido, levantó sus pobladas cejas. ¿Qué dices? Desde que te fuiste, nunca entré a tu habitación. Anoche vi una luz encendida a través de una ventana de la casa de muñecas, insistió ella. Su padre le contestó que quizá había sido el reflejo de la luna. Kathleen no lo contradijo, pero sí le preguntó por qué la ventana de su habitación era la única que tenía rejas en toda la casa. La mirada preocupada del rostro de su padre le hizo sentir ansiedad. Kathleen, ¿de verdad no lo recuerdas? Pero Dale no esperó la respuesta de su hija. Empujó su plato, se levantó de la silla y, con una mirada distraída en el rostro, se colgó su cinturón de herramientas. Hablaremos después. Tengo que empezar a trabajar en las rampas. Durante el día fue muy fácil deshacerse de aquellos pensamientos incómodos, pero al llegar la noche fue más difícil mantener la ansiedad a raya. Pero la humedad y la atmósfera enrarecida de su habitación evitaban que Kathleen pudiera conciliar el sueño. Cerró los ojos e intentó dormirse, pero de repente se distrajo con la música que provenía desde dentro de la casa de muñecas. Era como si dentro de la pequeña estructura plástica hubiera una fiesta a todo volumen. El corazón de Kathleen latía tan fuerte que casi se ahogaba la extraña melodía. Justo como la noche anterior, una luz comenzó a brillar a través de una ventana de la casa de muñecas. Kathleen se levantó de la cama como hipnotizada
y se sentó en su silla de ruedas. Apenas se sentó, la silla de ruedas empezó a moverse como si alguien más la controlara. La silla de ruedas llevó a Kathleen a una esquina de su habitación donde estaban todos sus juguetes, cuando, de pronto, se detuvo. Kathleen salió disparada de la silla de ruedas y cayó al suelo. Levantó la mirada y vio la casa de muñecas justo frente a ella. Sus pequeñas puertas y ventanas de plástico se cerraron abruptamente, emitiendo sonidos de portazos imposiblemente altos. La melodía se volvió algo retorcida y nada placentera. Una ola de horror se adueñó de Kathleen cuando escuchó el sonido de risas de niños provenientes del interior de la casa de muñecas. ¡No es posible!, repetía Kathleen intentando recurrir a su sentido común. Su mano se levantó por sí sola, intentando alcanzar una de las diminutas ventanas. Abrió las persianas e inmediatamente lanzó al aire un grito desgarrador. Un ojo humano la observaba desde el otro lado de la diminuta ventana de la casa de muñecas. En otras circunstancias, Kathleen hubiera salido despavorida de su habitación, pero lo único que podía hacer en ese instante era quedarse acostada y pedir ayuda a gritos. ¡Kat! ¿Qué haces en el suelo?, le dijo su padre, y corrió hacia ella tomándola por los hombros. ¡Allí! ¡Papá! ¡Hay una persona en la casa de muñecas! La preocupación en el rostro de su padre evidenció su incredulidad. Tanto la luz de la ventana como la música se habían detenido. Kathleen, ¿te estás escuchando? Es imposible que una persona quepa en la casa de muñecas. Fue solo una pesadilla, como las de siempre. Su padre intentó disimular, pero era demasiado tarde. Kathleen había oído lo que dijo. ¿Como las de siempre?, repitió ella. Su padre resopló y la ayudó a sentarse de nuevo en la silla de ruedas. Cuando eras niña, tenías pesadillas, como todos los niños. Tenías miedo de monstruos ocultos bajo tu cama y pensabas que todas tus pesadillas eran reales. Una vez, estabas tan asustada que intentaste salir por la ventana, así que decidimos instalar esas rejas en el exterior. Pero son solo sueños, nada más. ¿Entiendes, Kathleen? Ella asintió con incertidumbre. Todo se sintió muy real para ella, pero de verdad quería creer en la versión de su padre. Al día siguiente, Kathleen no podía evitar pensar sobre lo que había sucedido la noche anterior. El solo pensamiento de que en la noche vería nuevamente la luz de la casa de muñecas hacía sudar sus manos. Quitó la cinta de embalaje de la diminuta puerta y exploró el interior de la casa de muñecas. No encontró nada que pudiera emitir aquel destello de luz. Todo lo que había dentro de la casa era una familia idílica de muñecos, con sonrisas estáticas sobre sus rostros. ¿De verdad, todo había sido un sueño? Pero, al ver un objeto feo y oscuro debajo de una de las camas, Kathleen sintió un sobresalto aterrador. Era una muñeca de cartón que ella misma había hecho cuando era niña. En ese tiempo, Kathleen era muy buena dibujante, pero la muñeca había resultado ser extremadamente desproporcionada, con enormes ojos saltones y una sonrisa dantesca. Kathleen quiso destrozar la muñeca, ¡destruirla! Pero se detuvo en seco cuando se dio cuenta de que la muñeca ya había sido un poco maltratada. La lanzó al bote de basura y volvió a sellar la casa con cinta de embalaje. Esa misma noche, Kathleen durmió sorpresivamente bien, pero su pacífico sueño fue interrumpido de repente por una voz ronca y monótona. Había alguien más en la habitación. Kathleen se sentó en su cama. Un escalofrío le recorrió toda la espina dorsal hasta sus pies inmóviles. Una mujer larguiducha estaba sentada en el suelo dándole la espalda. Estaba rodeada de varios juguetes y cada uno tenía enfrente una taza de té. La mujer le servía té invisible en cada una de las tazas mientras hablaba con sus invitados. ¿Quién está ahí?, dijo Kathleen, invadida por el miedo. La figura quedó inmóvil y cayó de repente. La fiesta del té fue interrumpida. Kathleen se preparaba para llamar a su padre, pero sus palabras se atoraron cuando la mujer volteó abruptamente y saltó sobre la cama. La criatura tenía unos ojos siniestros y enormes y una sonrisa amplia llena de dientes. Decir que era una mujer habría sido una exageración. Una de sus extremidades colgaba de manera dispareja, como si hubiese sido arrancada. Era como si se tratara de aquella muñeca de cartón. Kathleen,
dijo la criatura con una voz áspera. Te extrañé muchísimo. ¿Por qué me abandonaste? Al oír estas palabras, Kathleen casi se desmayó. Gracias por volver y liberarme. Kathleen no podía coordinar ni su propia respiración. ¿Me está hablando a mí? ¿Cómo sabe mi nombre? Pensó frenéticamente. Luego, un recuerdo llegó abruptamente a su mente. Una niña que vivía bajo la cama de Kathleen. Una niña horrible con una sonrisa llena de dientes. Kathleen le tenía pavor. Le tenía tanto miedo que incluso había intentado saltar por la ventana para escaparse de ella. Sus padres estaban convencidos de que Kathleen solo tenía pesadillas y que éstas se detendrían con el tiempo. Kathleen recordó cuando dibujó a la niña en un pedazo de cartón y la encerró en la casa de muñecas, donde había estado esperando todo este tiempo pacientemente a que Kathleen regresara. De la boca de la criatura emanaba una gran cantidad de saliva que empapó rápidamente todas las sábanas. Una voz interna le decía a Kathleen: ¡Corre! ¡Sal de aquí! Pero ella ni siquiera podía ponerse de pie, mucho menos correr. La única escapatoria que se le ocurría era cubrirse con su manta. Moviéndose lentamente debido a sus extremidades desfiguradas, la criatura se arrastró hacia Kathleen y se sentó sobre su pecho. Los pulmones de Kathleen colapsaban bajo la presión. ¡Esto es todo! ¡Es el fin!, pensó Kathleen con histeria. Pero de repente, Kathleen se sintió ligera. De alguna manera, podía respirar nuevamente. ¿Acaso la criatura la había dejado en paz? Con mucho cuidado, sacó su cabeza de debajo de la manta. La habitación estaba vacía y tranquila. Demasiado tranquila. La idea de que lo había soñado todo se hacía cada vez más fuerte en su mente. No podía salir de la cama. Su silla de ruedas había desaparecido. Kathleen intentó llamar a su padre, pero su voz rebotaba contra las paredes y era devorada por el grueso silencio que dominaba la habitación. La puerta de su habitación se abrió emitiendo un chirrido muy alto. El pasillo estaba iluminado de un rojo muy brillante. ¿Papá?, preguntó Kathleen penosamente. En el fondo, sabía que nadie le respondería. Podía escuchar un murmullo proveniente del otro lado de la casa y, de repente, una ventisca fuerte se abrió paso hacia la habitación. Kathleen temblaba sin control. Finalmente, logró bajarse de la cama con gran dificultad y comenzó a arrastrarse fuera de su habitación para buscar a su padre. Era la única manera de salir de esa pesadilla. Su voz se volvió ronca de tanto gritar a su padre, pero él no aparecía. Cuando por fin llegó a la sala de estar, vio a su padre sentado en el sofá frente a ella, pero no reaccionaba a su llamado. ¡Papá! ¿Por qué estás? Kathleen sintió su cuerpo colapsar. Pensó que le hablaba a su padre, pero en realidad le hablaba a un muñeco. Limpió sus lágrimas de su rostro con rapidez y comenzó a examinar su alrededor. Inmediatamente se dio cuenta de que todo lo que había en la casa era falso. Estaba rodeada de objetos de plástico y brillantes. Totalmente confundida, Kathleen se arrastró hacia la ventana, se sujetó del borde y se levantó. Cuando sacó la cabeza, vio su habitación. Su padre ahora se veía como un gigante y caminaba ansiosamente de un lado para el otro. 2 agentes de policía examinaban la habitación y tomaban notas. Kathleen no podía escuchar lo que hablaban, pero claramente investigaban su desaparición. En la pared, justo sobre su cama, alguien había escrito: "Ahora sabrás cómo se siente". Uno de los agentes de la policía tomó una fotografía de la inscripción y le preguntó algo a su padre. Pero obviamente él no sabía nada porque el mensaje era para Kathleen. Su padre se sentó en el borde de la cama y se cubrió el rostro con las manos. Los brazos de Kathleen perdían la fuerza y cada vez le resultaba más difícil mantenerse sujetada al borde de la ventana. Tampoco tenía suficiente fortaleza para gritar. Lo único que hacía era susurrar pidiendo la ayuda de su padre. Kathleen sintió una pizca de esperanza cuando su padre encontró un pequeño objeto sobre la cama y dirigió la mirada justo hacia la casa de muñecas. Observó el objeto que tenía en sus manos, una muñeca de cartón que se parecía a su hija, y pareció entenderlo todo. ¡Estoy aquí! ¡Ayúdame!, gritó Kathleen con todas sus fuerzas.
Sin responder a las preguntas de los agentes de la policía, su padre se levantó y se dirigió hacia la casa de muñecas. Bajo la mirada de su padre, Kathleen pensó que finalmente sería salvada. Pero él solo sacudió la cabeza, despedazó la muñeca y lanzó los restos al bote de la basura. Kathleen gritó, pero el sonido nunca abandonó la casa de muñecas. Sin nada más a qué aferrarse, Kathleen colapsó y se entregó a la oscuridad.